años, pero proporcionalmente ya en los adultos se vio que era un poco mayor que el Australopithecus afarensis. Ahora es de 450 a 500 centímetros cúbicos. Había crecido. Todavía sigue siendo la tercera parte o algo menos del cerebro actual, pero iba en ese camino. Y no hay muchos restos, no hay restos de cultura lítica que se puede decir manejó instrumentos. Sin embargo, el doctor Dart, de acuerdo con algunos hallazgos, encontró que utilizaba algunos instrumentos de hueso, de dientes, quijadas y otro tipo de instrumentos de cuernos y demás. Pero no hay pruebas fehacientes, como veremos enseguida, de instrumentos de piedra que nos indiquen el uso específico para un trabajo concreto. Entonces está el Australopithecus afarensis, después viene el Australopithecus africanus y según nos comenta, enseguida aparece el Homo habilis. Bueno. ¿Cómo es el hallazgo del Homo habilis? ¿Qué hubo en torno a estos descubrimientos? ¿Ya nos dan alguna lectura de alguna cultura específica, de que tuvieran el uso de algunos instrumentos? Porque al decir Homo habilis ya tenía algunas habilidades, nos habla de habilidades. Efectivamente. Es el iniciador del género Homo, de la raza humana. Se situó hace 2 millones de años. Fue descubierto por la familia, porque era el esposo, don Luis, y la señora Mary, Luis y Mary Leakey, y sus hijos, Richard y el otro no recuerdo su nombre, pero Richard fue el que finalmente se convirtió en un paleoantropólogo tan famoso como sus padres. Él, el niño, descubrió un cráneo por ahí. Y luego los padres se encargaron de descubrir el resto, de pies, de tibias, de otras, algunos dientes dispersos y demás. Bueno, con el hallazgo de otras piezas, en la barranca de Olduvai, en Kenia, en 1960, se clasifica ya este nuevo eslabón de la cadena evolutiva de la humanidad como Homo habilis. ¿Por qué? Porque junto a sus restos se encontraron instrumentos de piedra perfectamente diferenciados. Más de 20 variedades de piedras labradas, hachas, puntas de flecha. Una serie de instrumentos para trabajos específicos. Entonces, es tan variada y tan rica los objetos y sus diversos usos, que se le ha llamado como cultura olduvaicense los instrumentos que se encontraron en la barranca de Olduvai en 1960. ¿Todos en África, doctor? La cuna de la humanidad es África Oriental. Todos en África, pero África Oriental. Oriental, de aquel lado. Sí, de aquel lado. Entonces, se vieron que su cerebro era mayor, de 700 a 800 centímetros cúbicos. Su estatura seguía siendo la misma, 1.20 metros en promedio. Pero ya digamos, los restos que se encontraron eran de un ser ya con una configuración anatómica más humanizada, digamos. Sus pies, sus manos, el cráneo mismo y el rostro ya mucho más humanos que sus predecesores. Por eso los primeros caen en la clasificación todavía de homínidos, a secas. Y este ya es Homo. Y este ya es Homo. Aunque los Homo que siguen también son homínidos, pero ya como una denominación específica de Homo, hombre. El Homo erectus, doctor, o Pithecanthropus erectus, que conocemos hoy en día por los descubrimientos, ¿de qué tiempo data
¿cómo es que este hombre ya se le considera como un hombre que camina como ahora? Aunque hemos visto, según nos ha contado, que bueno, el hombre durante su evolución fue creciendo su cerebro, se fue enderezando, pero este Pithecanthropus erectus u Homo erectus, ¿qué es lo más notable de este hallazgo? Estos restos fueron descubiertos por un médico holandés cuyo nombre y apellido son franceses, pero es Jean o Eugenio Dubois. Un médico que se enganchó en el ejército holandés con la creencia fija de que él iba a encontrar en esas regiones de la tierra los antepasados del hombre. Y lo encontró en la isla de Java, en las márgenes de un pequeño río, el río Solo, en un paraje llamado Trinil de la isla de Java. Lo descubrió en 1991 y en 1992 un cráneo y un fémur y un cráneo y un diente en el primero. Con esas piezas él ya formuló toda una teoría y le llamó Pithecanthropus erectus, porque el fémur y lo demás le indicaba que caminaba erguido. Y lo de Antros quiere decir, Anthropus quiere decir mono, hombre. Y le llamó Pithecanthropus erectus. Pero ese nombre ya no existe, ya se lo quitaron. Porque aunque el doctor Dubois sostuvo durante toda su vida que era una mezcla una transición entre el mono y el hombre, después los antropólogos con mejores recursos determinaron que ya era un ser humano mucho más evolucionado de lo que Dubois había supuesto. Ya tenía un cráneo o un cerebro de un tamaño, de un volumen de 1125 a 1200, de 900 a 1000 centímetros cúbicos. Ahora, su estatura era mayor, unos 60 y tantos, unos 70, ya tenía un promedio de estatura que puede considerar moderno, ¿no? Y su configuración general era la de un ser humano, un tanto primitivo todavía en su rostro y en su configuración craneana, cráneo un poco alargado. Pero su cuerpo, sus manos, sus pies, todo era de un ser humano actual. Doctor, encontramos después al Homo sapiens, según usted nos dice. El Homo sapiens, pero el Homo sapiens arcaico. ¿Cómo podemos saber que era sapiens? ¿Qué nos dicen estos descubrimientos? ¿Cómo conocemos su cultura? ¿De qué nos hablan los hallazgos del Homo sapiens? Hay una etapa muy prolongada en la historia en que los restos fósiles se escasean mucho, y es de hace medio millón de años hasta la actualidad. Pero los investigadores se quedaron con muchas pruebas de Homo erectus, y incluso últimamente han agregado una variedad más entre Homo habilis y Homo erectus, al que le llaman Homo ergaster, que es una especie de Homo erectus primitivo. Pero no hay un acuerdo universal, y la tendencia es de pensar que este Homo ergaster en realidad se trata de Homo erectus primitivo, y que se prolongó su existencia por más de 1 millón de años, hasta llegar a hace 500.000 años, medio millón, en que empezaron a aparecer otro tipo de restos muy escasos, por cierto. Ese periodo entre los 500.000, 300.000 a los 100.000 años son escasos en restos de antepasados del hombre. Sin embargo, se han encontrado en diferentes partes en Europa. Por ejemplo, en Alemania, el que le llaman el hombre de Steinheim, en Alemania,
el de Swanscombe en Inglaterra y otros más en Grecia y en otros lugares. Bien. Son muy escasos sus restos, sin embargo se han encontrado pruebas de que se trataba de un homínido mucho más evolucionado ya, con una cultura lítica mucho más elaborada también, los instrumentos finos, con estrategias de cacería mucho más avanzados, con una organización social un tanto ya establecida y con un antecedente más, de que se estima que Homo sapiens arcaico, que vivió de hace 300.000 a 100.000 años, es el que inicia una de las expresiones más bellas del arte, que es la música y la danza. Allí están unos cuantos restos, muy escasos y todo, pero suficientes para que los expertos en esta materia nos digan que Homo sapiens, ya le llaman así, arcaico, tuvo una organización incluso de tipo religioso ya bien establecida, ritos y lugares, ¿no?, a donde realizaban estas prácticas, y nos hablan de que esa configuración del cráneo y de la cara, que varió un tanto, porque ciertamente se hizo el cráneo más redondeado, más voluminoso, ahora va de 1125 a 2250 centímetros cúbicos, pero tiene arcos superciliares muy notables y sobre todo como que creció el maxilar superior, digámoslo, que se volvió un poco más trompudo, ¿no?, diríamos en términos coloquiales, y los dientes incisivos mucho mayores, aunque todo lo demás enteramente igual al hombre actual. Y algunos con mucha imaginación dicen que lo que ocurría es que en la industria que ellos practicaban utilizaban mucho la aprehensión con los dientes, y que eso fue haciendo que se desarrollaran y que creciera esta parte y que se afianzaran músculos muy poderosos en la porción posterior del cuello. Pues esto de la evolución del hombre, doctor, es algo que sería imposible de agotar aquí en este programa. Como podemos darnos cuenta, este tema es imposible de agotar en un solo programa. Quisiera, si me permite, nada más antes de cerrar el programa, decir algo sobre Homo erectus, porque fue el que inició la primera gran migración de la humanidad, porque desde África Oriental pasó al resto de África, a Europa, a Asia y a algunas islas del Pacífico. No llegó a Australia ni a América, pero fue el que inició la expansión, ahora sí que, de la especie humana a otros continentes. El Homo sapiens. El Homo erectus. El Homo erectus. Pues tendremos tiempo en nuestra próxima emisión, doctor, ya que seguiremos hablando del origen y la evolución de la especie humana. El doctor Iglesias compartirá con nosotros sus conocimientos sobre el Homo sapiens neanderthalensis, el Homo sapiens sapiens, el Homo sapiens moderno y el Homo cosmicus, desde luego. Veremos también cómo influyó el medio ambiente en estos cambios que dieron pie a la evolución. Lo esperamos aquí en Ciencias del Espacio. Doctor, gracias por compartir con nosotros su extraordinario trabajo de investigación, y en nuestra próxima emisión pues seguiremos hablando